compartir con ustedes unos 30 minutos, algunos pensamientos que el Señor ha traído a mi corazón en esta tarde. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Aleluya. Voy a leer para ustedes del versículo 1 al versículo 17 y después permítame orar y compartir con ustedes algunas ideas. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y en nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Siguiente versículo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, al fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y subraye esto, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor que de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros, versículo 13, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante, 1, la santificación por el Espíritu, y 2, la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro, Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Que el Señor añada bendición a su palabra. Permítame orar. Padre celestial, en esta tarde nos hacemos a un lado para que tu Espíritu Santo traiga a nuestras vidas el alimento, el mensaje que tú quieres que tu iglesia reciba en esta oportunidad. Gracias, Señor, por dejarnos una palabra revelada tan clara, una palabra revelada que nos alimenta, nos corrige, nos ilumina, nos marca el camino. En esta tarde, Espíritu Santo, permite que podamos aprender de ti. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. En estos días me estaban compartiendo algunas personas este asunto de las redes sociales. Y por ahí había salido una noticia de que en Israel había un grupo, decía esta noticia, ¿verdad? Había un grupo de judíos o de rabinos, decía la noticia, que habían nombrado al Mesías, o que habían declarado que uno de ellos era el Mesías. Y el asunto es que en la noticia se veía donde a este hombre pues en el video lo alababan o le daban reverencias, qué sé yo.
Esta noticia comenzó a correr por las redes sociales y de repente, de teléfono celular en teléfono celular, de Facebook en Facebook de los evangélicos, comenzó a correr la noticia y comenzaron a hablar de que ya el fin del mundo estaba a las puertas. Comenzaron a hablar de que ya las cosas iban a llevar a su acabose y de que ya las profecías se estaban cumpliendo, pero lo decían de una forma inminente. Y cuando me compartieron esa noticia, una de las cosas que recordé y me pregunté, no solo recordé, me pregunté, ¿y cuál es la base doctrinal que tenemos como nazarenos? ¿Qué creemos nosotros sobre el advenimiento del Señor? ¿Cuáles son las señales de su venida? ¿Cómo podemos leer e interpretar hermenéuticamente correcto aquellas señales que podemos ver? ¿Cómo podemos interpretar los tiempos que nos ha correspondido vivir? Y entonces comenzaron a saltar algunas dudas, no de mi fe, sino de la formación que hemos tenido en la nueva generación de nazarenos. Y cuando hablo de nueva generación de nazarenos, de repente no hablo de los chavalos jóvenes, claro que los incluyo, sino aquellos cristianos que han comenzado a tener su fe, vienen a la iglesia, pero de repente en medio de practicar su fe ha habido un ayuno, una ausencia de una sólida base escritural sobre lo que la Biblia revela sobre el futuro. Y cuando yo no conozco lo que la Biblia revela sobre el futuro, cualquier bus es bueno, cualquier doctrina que salga por ahí me mueve el piso, o termino repitiendo como lorito, como periquito, lo que otro dice que es verdad, cuando no voy a la escritura. Yo quiero que vaya conmigo a una expresión que usa el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. ¿Por qué? Porque lo que estaba pasando en la iglesia de Tesalónica me recuerda el tiempo actual de la iglesia. Cuando vino la pandemia, comenzó a haber un asunto de un temor incontrolado y de repente todo el mundo quería templos abiertos, pero esos que querían templos abiertos casi no venían a los templos. Más bien no era un asunto del amor a la adoración al Señor, sino más bien era un temor porque se pasaba por ahí la idea de que ya el fin del mundo estaba a las puertas. Y volví a hacerme la pregunta hace un año: ¿dónde está el fundamento de nuestra fe? Esa misma problemática es la que vivió la iglesia de Tesalónica hace casi 2000 años atrás. Mire, en primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo introduce dos doctrinas fundamentales, y una de ellas es la segunda venida de Cristo. Otra de ellas es que nosotros seremos levantados, la resurrección de entre los muertos. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y entonces, mientras Pablo les enseñaba aquello en aquella primera carta, quedó la información ahí. Pero comenzó a haber una tendencia dentro del quehacer de la iglesia. Y esto nos lleva a una realidad según los tiempos. Cada vez que el evangelio se extiende en una época, surgen doctrinas, creencias, herejías o interpretaciones distorsionadas sobre la verdad de Dios. Y una de las herejías o interpretaciones distorsionadas que comenzó a darse es que muchos creían o estaban confundidos con respecto a la fecha del regreso del Señor. Y en aquel momento, en medio de la condición política que se vivía en el imperio, la persecución que estaba vislumbrándose contra la iglesia, entonces muchos decían: ya Cristo está a las puertas. Y yo quiero que me entienda bien esto. Nosotros como nazarenos somos adventistas en el sentido de que creemos en el advenimiento del Señor y predicamos que Cristo viene por segunda vez a reinar en esta tierra, y que Él viene no como un cordero, viene como el Rey de Reyes y el Señor de Señores a regir sobre este planeta. Pero la Biblia me habla también de que hay un proceso a través del cual se van a dar esos acontecimientos. En el versículo 1, como les decía, dice el apóstol Pablo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Note que él ya da por sentado que la iglesia en Tesalónica sabía que Cristo iba a volver. Ahora yo te pregunto, ¿tú sabes que Cristo va a volver? ¿Tú estás consciente de que Cristo viene? ¿Tú estás viviendo a la altura de que Cristo viene? Ojo la pregunta. ¿Estamos viviendo a la altura de que Cristo viene? Cristo puede venir hoy,
Cristo puede venir mañana, Cristo puede venir en 1000 años, pero de lo que algo estamos seguros es que Cristo viene. No podemos definir un día, no podemos definir una fecha, podemos ver señales, podemos ver acontecimientos, pero todos aquellos hombres que se han atrevido a través de la historia a señalar fechas, días, meses y años, han fracasado, porque la venida del Señor solo el Padre la sabe en el cielo. Cristo dijo un día que ni aún Él, aquí en la tierra, sabía cuándo iba a ser ese regreso, sino solamente el Padre. ¿Qué es lo que nosotros debemos de tener como una verdad? Hoy, hermano, puede venir el Señor o puede venir mañana, pero de que Cristo viene, Cristo viene. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Él viene y debemos de predicar esa segunda venida del Señor. Ahora, lo que estaba pasando en la iglesia en aquel momento es que había una confusión. ¿Por qué? Porque Pablo describe a la iglesia le escribe para describir el fin del mundo y la segunda venida de Cristo. Y dice que está por venir un gran sufrimiento y problemas, y que iba a levantarse un cierto personaje dentro del rol profético para que se cumpliera esa segunda venida del Señor. Pero Pablo le dice, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y note usted las expresiones. Dos cosas. Segunda venida del Señor Jesucristo. Y dos, nuestra reunión con Él. ¿Cuál es la razón de que tú seas cristiano? ¿Cuál es la razón de que tú vengas a una iglesia? ¿Cantar coritos? ¿Cantar especiales? ¿Es la costumbre? ¿Es una práctica de religiosidad? Tú te congregas porque eres el cuerpo de Cristo. Tú te congregas porque adoras a un Cristo que resucitó. Tú te congregas porque estás para expandir el evangelio mientras Dios te tenga en esta tierra. Tenemos que reenfocar la razón por la cual existimos como iglesia, como eclesía, como la comunidad de los salvos por gracia. Y Pablo le dice, miren, yo sé que ya ustedes saben que Cristo viene. De la segunda venida, yo sé que la saben, pero además de eso, también sé que ustedes tienen claro que un día le veremos. Y el apóstol Pablo usa una expresión, y nuestra reunión con Él. Pero ¿se ha puesto a usted a pensar que reunirnos con el Señor implica el tribunal de Cristo? ¿Se ha puesto a pensar usted que antes de ir y pensar que hay una boda del Cordero y que todo va a ser jiji y jaja, vamos a tener que rendirle cuentas al Señor de cómo administramos los dones, talentos, el tiempo de vida que el Señor nos dio acá? ¿Se ha puesto a pensar que es responsabilidad de cada cristiano? Si bien el tribunal de Cristo no es para salvación, pero sí va a ser para rendir cuentas. Los años de vida que Dios te da sobre esta tierra son una carta abierta para poder hacer y cumplir el propósito del Señor. Cuando yo tengo eso presente, no tengo tiempo para dejarme distraer por las trampas de Satanás. Muchas veces, amada iglesia, nos estamos desenfocando de lo que es verdaderamente importante. Un día Cristo nos va a llamar a su presencia y tenemos que estar listos para rendir cuenta de lo que hemos hecho para agradarle a Él. Si perdemos eso de vista, entonces podemos desviarnos del camino. Y dice el apóstol Pablo, si ustedes tienen claro estos dos elementos de que nuestro Señor Jesucristo va a venir y que además de venir nos vamos a reunir con Él, y usted no solamente piensa que es para jiji y jaja, sino que hay que rendirle cuentas al Señor, entonces nuestra vida cristiana comienza a tener un norte, y ese norte comienza por el lema de nuestra iglesia: un llamamiento a una vida de consagración, un llamamiento a una vida donde no somos perfectos, pero en búsqueda de esa santidad y de esa entera santificación podemos darle un fruto agradable al Señor que llegue como una ofrenda, como un olor fragante ante Él. Yo tengo certeza y claridad de que en muchos momentos y en muchas ocasiones y en muchos lugares la gente ha caído en una religiosidad. Y cuando se habla de religiosidad es que practicamos algo, 1, por costumbre, 2, por tradición, 3, porque simple y sencillamente
lo hacemos porque no queremos hacer otra cosa. Pero el cristianismo no es ni religión, ni costumbre, ni tradición. Cristianismo es una forma de vida, donde día a día el cristiano tiene que rendirle cuentas al Señor de cómo está administrando su tiempo, su vida, su fe y sus recursos, porque el día que vives no lo vas a volver a vivir. Y si ese día lo pasas enchichado, enojado, o lo pasas en algo que no le agrada a Dios, estás desperdiciando un recurso que no va a volver jamás. Y la Biblia no me dice a mí, ni me declara a mí, que por señales y milagros me voy a salvar. La Biblia me dice, sin santidad nadie verá al Señor, que es un tema que está subyacente al texto. El asunto es que cuando Pablo les aclara esto, le dice en el versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestra forma de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido, oye hermano, de que el día del Señor vendrá y está cerca. Y quiero que entienda esto. Pablo no estaba desfasado de la revelación profética. Creo firmemente que después de Daniel, de repente era el hombre que tenía más conocimiento sobre el porvenir y la revelación del futuro. Pablo estuvo en el tercer cielo, tuvo experiencias que ningún otro hombre ha tenido, cosas difíciles de entender para el mismo Pedro, para el mismo Juan, para cualquiera de los otros 12 discípulos, cosas que a ellos les costaba comprender, porque el grado de cercanía y de revelación que había tenido Pablo, de alguna manera era bastante elevado, bastante fuerte. Pero Pablo les dice, en el sentido del que el día del Señor vendrá, y dice, lo que leemos debajo de esa frase es, esté seguro de que usted sabe, de que usted sabe, de que usted sabe que Cristo viene. Y si Cristo viene, hoy debo de vivir como que Cristo viniera hoy. Como que Cristo viniera hoy. Como que no sé la hora, pero como que yo tuviera la certeza, la seguridad de que Cristo viene hoy. Y eso nos va a tener una actitud como la de Pablo. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Ganancia. Todo en la vida de Pablo giraba alrededor de una persona. La persona se llama Jesús de Nazaret. ¿Alrededor de quién gira tu vida? ¿Alrededor de un novio, de una novia? ¿Alrededor de quién gira tu vida? ¿Del trabajo, de los negocios, de la empresa, del estudio? Todo eso te puede llevar al infierno. Solo Cristo te lleva al cielo. La vida debe girar alrededor de esa persona. Y el apóstol le dice, mire, no se deje mover, no se deje mover. ¿Por qué les dice eso, hermanos amados? Porque precisamente en aquel momento dentro de la iglesia habían entrado esta serie de doctrinas, de ideas, de pensamientos, de inseguridades. Y él comienza a decirles, no se muevan de una certeza. Ya saben que Cristo viene. 1, ya saben que vamos a reunirnos con Él. 2, pero además de eso, tengan seguro y no olviden que el día del Señor está cerca. Les decía hace un momento que Pablo tenía un nivel de revelación increíble, que no lo tenemos en otro apóstol, pero hay algo. ¿Qué quiere decir cuando él dice que el día del Señor está cerca? De repente Pablo estaba alimentando en la mente de los discípulos que era inminente en 2 días, en 1 mes, en 1 año, que Cristo iba a volver. No, hermano. Lo que Pablo estaba alimentando en ellos era una verdad doctrinal fundamental, que el hecho de que no podemos vivir sin la certeza de que Cristo viene. Pablo le dice, el día del Señor está cerca. Lo dijo hace ¿cuánto? Hace 2000 años atrás, hace 1900 años atrás. Y sin embargo alguien diría, pero hermano, Cristo no ha venido. Pero el día del Señor está cerca. El día del Señor está cerca, porque un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. No es un asunto de cronos, no es un asunto de tiempos, es un asunto de cómo vivo, porque debajo de esto, debajo del texto, subyacente al texto, hay una realidad.
Puedes estar pensando en cómo será el asunto del anticristo, en cómo será el asunto de que si viene un falso Mesías. Pero el asunto es, ¿qué te garantiza a ti que mañana vas a estar vivo? ¿Qué te garantiza a ti que mañana vas a abrir tus ojos? Y en ese sentido es que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia: el día del Señor está cerca. El día del Señor está cerca. No podemos pasar por alto el hecho de que la vida es corta. Hoy la tienes y mañana no lo sabes. Pero mientras tú vives en santidad, no importa si esa cercanía es en 1000 años cronológicos, o en un año, o en un minuto celestial, sea en 1000 años, o sea en un minuto. Si vivimos en santidad, el tiempo no tiene importancia, porque la santidad te lleva a la presencia del Señor. Ahora, cuando reenfocamos el asunto, hay temores, y lo veo en las actitudes de la gente frente a los acontecimientos que en esta generación nos ha correspondido vivir. Y cuando he hablado con algunas personas dicen: sí, hermano, pero es que Cristo puede venir. Sí, desde el momento en que el Señor fue al cielo, Cristo puede venir en cualquier segundo. ¿Me estoy dando a entender? La venida del Señor está a las puertas, pero para nuestro tiempo nosotros debemos de entender que eso de estar a las puertas no es que Él haya retrasado su venida, es que hay un momento exacto en el plan de Dios, pero que mientras ese día llega, que Él nos encuentre con las manos en el arado, haciendo su santa y preciosa voluntad. Cuando el apóstol habla de esto, ¿verdad? Él añade en el versículo 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Cuando comenzó la pandemia había gente que me decía: ya viene el fin del mundo. Y yo les decía: ¿y el anticristo dónde está? ¿Y dónde está el hombre de pecado? ¿Y dónde está el templo de Jerusalén? No, pero es que la pandemia. No, hermano, tenemos que ubicarnos en el reloj de Dios. Aunque entendemos que el asunto de andar entendiendo profecías no es para buscar fechas, sino para un llamado a una vida de integridad con Él. Porque la fecha, a fin de cuentas, solo Él la sabe. Nada más. Pero la vida de santidad y de integridad, eso debe de ser cotidiano, debe ser diario y debe de ser a cada día que nosotros abrimos nuestros ojos. Dice la palabra: nadie les engañe de ninguna manera, porque no vendrá. Y aquí viene un elemento de restricción. Para que la segunda venida del Señor se dé, primero debe manifestarse un personaje del cual Hollywood ha hecho miles de películas, no miles, tal vez varias películas, o una gran cantidad de películas, de repente sobre este personaje por la televisión tratado míticamente del anticristo. Pero yo quiero decirte algo: no ha habido un anticristo, ha habido muchos anticristos a través de la historia de la iglesia. Y cada vez que la iglesia ha vivido un momento de persecución y leen el tiempo y tratan de interpretar la escritura a la luz del momento histórico que le ha correspondido vivir, ellos tratan de buscar a un anticristo digamos, mayor en medio de ellos. Pero la verdad es que aún el apóstol Juan, y usted puede leer en primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, donde el apóstol Juan dice de esta manera: hijitos, ya es el último tiempo. Mira qué interesante, para que veamos la dimensión de tiempo en el reloj de Dios. Ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido, ¿qué dice el apóstol Juan? Muchos anticristos. Por esto, ¿verdad?, conocemos que es el último tiempo. En la mente de Juan, en la revelación que él tenía, para él la venida del Señor era inminente. Pero más allá de ello, nosotros, teniendo la revelación completa en la Biblia, entendemos que esa revelación de Dios es lo que se llama en teología el ya
pero todavía no. ¿Qué es el ya, pero todavía no? El ya es que usted está sentado con Cristo en lugares celestiales, dice la carta de Efesios, pero todavía no, porque todavía está en esta tierra. Pero hay una promesa de Dios inmutable, que ya está declarada, que no es el decretismo de los hombres, de yo decreto. Hermano, deje de andar decretando cosas. Usted no es un diputado. El que decreta es Cristo el Señor a través de las Sagradas Escrituras. Y cuando yo tomo lo que Él ha dicho y lo hago mío, lo que Dios dice y yo lo creo, Él lo hace. Lo que Dios dice y yo lo creo, Él lo hace. Pero entonces el apóstol, cuando él dice, ya es el último tiempo, yo quiero que entendamos esa definición. En el reloj de Dios estamos en el último tiempo. Ahora, ese último tiempo puede ser hoy, puede ser en 10 años, puede ser en 1000 años. Para las diferentes generaciones de cristianos, dependiendo de la persecución. Mira, hermano, para los cristianos del siglo II, era el último tiempo. Cuando los cristianos del siglo II tenían que ir al circo romano y tenían que enfrentarse a los leones en el circo romano y tenían que ser amarrados y quemados vivos en el circo romano, la venida del Señor para ellos era inminente. ¿Me estoy dando a entender? Pero muchas veces no tenemos una fortaleza doctrinal. Cristo viene, hermano. Cristo viene. Pero más que andar buscando profecías y un profetismo, viva en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Si hay algo que ha marcado nuestra doctrina, es un centralismo en el cristianismo práctico. Cuando la iglesia del Nazareno nace, allá en 1908, nace en medio de un avivamiento. Nace en medio de un mover de Dios. Nosotros los nazarenos creemos en lo sobrenatural. Creemos en que Dios hace sanidades. Creemos en que Dios hace milagros. Pero también creemos en una correcta interpretación de la doctrina. Las señales no deben de ser el ingrediente que te lleve a la iglesia. Las señales son para que sigan al cristiano que camina en santidad. ¿Me estoy dando a entender? El problema que tenemos es que los cristianos de hoy, sin una base doctrinal, donde dice que hay señales, ahí van, ahí van, ahí van. Y dicen que allá hay milagros, ahí van, ahí van. Le voy a decir algo. Me dice el apóstol Pablo que el anticristo va a venir con grandes señales y prodigios. Las señales y lo sobrenatural no son una garantía de una cercanía a Dios. Pero la santidad es una garantía de que estamos cerca del que es santo, 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 3 veces santo. Hoy el Señor nos llama a que levantemos una actitud. Mire usted el texto que les leí en 1 de Juan 2:18. Él decía, hermanos, estamos en el último tiempo. Y yo quiero que usted entienda que desde que Cristo ascendió al cielo, estamos en el último tiempo. Desde que Cristo subió al Padre, estamos en la era de la iglesia. Y esa era de la iglesia va a llegar un momento en que va a terminar. Y cuando esa era de la iglesia termine, entonces las cosas van a cambiar radicalmente en este planeta. Estamos en el último tiempo. Podemos ver señales. Pero hoy tuvimos una pandemia el año pasado. Dice la historia, leyendo la historia, que más o menos cada 100 años hay una pandemia en el mundo. Lo que tuvimos fue una pandemia globalizada. Y posiblemente más adelante, si Cristo no ha venido, tengamos otras y otras. El detalle aquí es que estamos en el último tiempo. Y estar en el último tiempo no es un asunto de fechas, es un asunto de actitud del corazón. Porque el último tiempo puede ser que mañana no abras tus ojos. Y si no abrimos nuestros ojos, ¿cómo estábamos con el Señor? Esa es la pregunta. El énfasis que hace el apóstol en este capítulo es interesante porque leyendo algunos comentarios sobre este capítulo, dice que el énfasis de que hace el apóstol no es necesariamente un asunto de estar buscando fechas, sino que al igual que lo predica y lo resume el Evangelio de Marcos cuando habla sobre la segunda venida del Señor, lo que estaba buscando era un asunto de que en el día a día la iglesia caminara en esa actitud de estar cerca y más cerca y más cerca del Señor. Un asunto de una actitud del corazón que me lleve a decirle a Jesús, Señor,
más de ti y menos de mí. Más de tu presencia y menos de mis cosas. Hay algo que nosotros como cristianos debemos de entender. Y lo he dicho muchas veces acá en la iglesia. La iglesia es un taller de pecadores arrepentidos en proceso de mejorar. Lo repito, la iglesia no es un lugar de perfectos. El problema es quedarme en mi imperfección y no entregarle ese problema al Señor. La iglesia es un taller de pecadores arrepentidos en proceso de mejorar. ¿Y sabe quién es el mecánico por excelencia? Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Es el que me agarra, Él es el que me endereza, Él es el que me da el color necesario, es el que me pone como un Toyota nuevo recién salido de la fábrica. ¿Sabe? Hoy más que nunca, porque el tiempo ya me venció, son las 6, pero hoy más que nunca la iglesia necesita entender dos cosas. La venida del Señor está a las puertas. Tomo las palabras de Juan en primera de Juan. Estamos en el último tiempo. Y dos, ese es el sí, pero todavía no. ¿Qué es el todavía no? El todavía no es que mientras estemos aquí en esta vida, Cristo no ha venido, tenemos que vivir en santidad. Tenemos que vivir en cercanía con Él, tomado de su mano, agradándole en todo lo que Él quiere. Puestos en pie, vamos a orar en esta noche para darle gracias a Dios por su palabra. Que el evangelio y la palabra cumple el propósito. Quería decir otras cosas más, pero el tiempo nos ha vencido. ¿Qué hace de nosotros una iglesia agradable a Dios? ¿Qué hace de tu vida una vida agradable a Dios? Esa certeza. Primero, Cristo está a las puertas. Vivimos el último tiempo. Pero el vivir el último tiempo me lleva a un accionar de santidad. Un accionar de que aunque tengo errores, estoy luchando por mejorar. No somos perfectos, el perfecto es Cristo, pero luchamos para que el Espíritu Santo, agarrados de su gracia, de su favor y de su misericordia, nos lleve cada día a parecernos más a Él. Oremos. Señor, en esta noche, gracias, porque tu palabra se escribió para orientarnos. La iglesia de Tesalónica, allá casi 2000 años atrás, comenzó a tener una serie de dudas. Algunos decían que ya estaba la venida del Señor. Pablo le dice un momentito, hay una serie de cosas, pero le dice ante todo, recuerden, Cristo viene y tenemos que reunirnos con Él. E implícito en el texto está el mensaje, sin santidad nadie verá al Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que nos ayuda, que nos corrige, que nos guía, por ese consolador que está ahí para hacer de nosotros cada día seres más cercanos y de más grata presencia para ti. En esta tarde, Señor, gracias por la iglesia que está en el auditorio. Bendice, Señor, cada familia. Si hay necesidades dentro de la congregación, Señor, creemos en un Dios que todo lo puede, que puede tocar el cuerpo enfermo, pero que también puede dar de una forma sobrenatural. Un Dios que provee para nuestras necesidades. Extendemos la oración a aquellos que nos siguen en línea y que tu presencia y tu palabra cumpla el propósito por el cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Que Dios les bendiga en esta tarde, salude a su hermano y que la presencia de Dios esté con nosotros.